te va a Ahí ayudar. Y dice, gracias, Eli, por dice poner varios a grabar. oradores, Puede Eduardo. ser que sea esa, la verdad que ahorita no Dice recuerdo, varios oradores. pero vamos a poner esa de varios oradores y les presento a Alejandro. Alejandro, como les estaba diciendo, es mi hijo mayor primogénito, nació en el año 84 en la ciudad de París, en el Hospital Saint-Antoine. Su mamá y yo estudiábamos en Francia, nos faltaba 6 meses para terminar nuestro doctorado y yo no sé, pero salió sumamente inteligente y hoy día, más allá de eso, de ser absolutamente confiable y de ser un asesor en términos de ventas de alto nivel, su pasión, ¿ok? Donde tiene una gran competencia, está en la asesoría financiera. Y yo he sido su víctima, pudiera decir que, que ha aprendido conmigo y estoy feliz. Alejandro, preséntate. Somos todo tuyo, Alejandro. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a prácticamente todos, porque yo creo que está todo el mundo del otro lado del Atlántico. Yo estoy en Barcelona, España. Creo que por ahí Eli leyó a alguien que estaba por Italia, puede ser, pero de resto están todos del otro lado del charco. Así Sí, que, bueno, señor. encantado de saludarlos. Y oye, bueno, después de esa presentación, muy brevemente les comento que efectivamente yo estoy aquí en España, en Barcelona, desde hace ya 11 años. Y bueno, y este tema de las finanzas, de las inversiones y todo esto, me entró el gusanillo por allá por el año 2005, 2006. Estamos tratando de hacer memoria cuando acompañé a mi papá a una sesión con un asesor financiero justamente, pues me dijo, Alejandro, yo no sé qué hacer con todos los ingresos que yo voy produciendo, yo sé que tenerlos en el banco, la inflación, ya sé, todo lo que somos de Venezuela sabemos lo que significa la inflación, quizás más que gente de otros países, pero bueno, la inflación es un término bastante común y que nos pega a todos, independientemente del país. Eh, y a partir de ahí me entró ese gusanillo y empecé a probar, ¿no? Empecé a investigar, empecé a perder dinero, pasé por mis estafas en mis inicios, ¿no? Y bueno, yo creo que de eso, esas son las mejores lecciones, ¿no? Y cuando aprendes con poco, Me acuerdo de mejor. una cosa en un foro, algo así, no me acuerdo si era un Forex, algo de eso. Vamos a meter, papá, sí, hay que meter $5,000, más nunca lo volvimos a ver. Pero Tal había cual, que pasar por ahí, había que tal vivir cual, eso. Y me tal cual, tal encantó. cual. Tal cual, y de hecho esa persona que lideró todo ese movimiento a día de hoy está preso. Fue una estafa, se terminó confirmando que era una estafa multinacional. Así que bueno, muchísima gente cayó con ese caso y bueno, y nosotros estuvimos metidos en ese paquete, pues. Pero bueno, más allá de eso, yo empecé a interesarme por este tema y empecé a aplicarlo mucho más a mis propias finanzas, vamos a decirlo así, a mis propias inversiones. Empecé a ver qué funcionaba, qué no funcionaba y poco a poco las cosas empezaron a salir, vamos a decirlo así. Y desde hace ya unos 8 años aproximadamente que en mi caso personal he podido ver cómo yo, que trabajo, no tengo ninguna empresa, soy un empleado, ¿vale? Empecé a ahorrar cierto monto mensual de lo que yo podía y el cambio que yo he visto en 8 años en lo que son mis finanzas, en lo que son mis ingresos, en lo que son mis ahorros, en lo que son mis inversiones, es del cielo a la tierra. Entonces, eso adicionalmente, hace casi 2 años, cuando nació mi segundo hijo, me llevó un momento, yo estaba de baja de paternidad, eh, y en la misma semana, 2 o 3 personas se me acercaron a preguntarme sobre el tema de qué podían hacer con dinero que tenían, unos ahorros que tenían, y me senté con cada uno de ellos a explicarles. Y noté que el conocimiento que tenían sobre estos temas era muy bajo, era nulo. Y que lo que yo les estaba explicando, que para mí era como respirar, para ellos era una novedad completa. No tenían ni idea. Y yo dije, wow, si estas dos personas, que además son tremendos profesionales, no tienen ni idea de esto,
Es que aquí, es que la educación financiera no existe prácticamente. Entonces, a partir de ahí, comencé a acelerar un poco este tema y empecé a hablar con ciertos amigos y mandé ciertos mensajes por WhatsApp. Oye, ¿tú por casualidad te interesa que te asesoraría en este tema? Y varios levantaron la mano. Y entonces los empecé a asesorar y vi también médicos, comunicadores, bueno, gente de distintos sectores que tampoco tenían ni idea y estaban produciendo bien. O sea, es de este grupo a los que les quedaban esos ahorros, ¿no? Algunos más que menos, ¿no? Y bueno, los he venido ayudando y he visto cómo eso va creciendo y el aporte que le puedo hacer esa gente. Y dije, bueno, esto yo lo tengo que convertir en algo más, ¿vale? Y así es como me he certificado como coach financiero. Y aquí voy a hacer una distinción importante entre lo que es, esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, que es un asesor financiero, que es un coach financiero, ¿vale? Porque no son lo mismo. Entonces, un asesor financiero por lo menos aquí en España, y sé que en Estados Unidos también, ya cada país de Latinoamérica puede tener sus regulaciones, pero serán muy similares. Un asesor financiero tiene que tener una certificación que le permite exactamente decirte en qué puedes invertir, en qué no, le permite gestionar tu dinero, etcétera, ¿vale? Tiene una certificación para eso. Un coach financiero es más parecido, más que un coach como los coaches que conocemos, es más como un coach deportivo. Porque el coach normal te hace preguntas, ¿no? Y aquí, bueno, ya yo me estoy metiendo no, no es mi terreno, ¿no? Pero un coach te hace preguntas para que a través de tus respuestas vayas encontrando tú justamente las soluciones, ¿no? En este caso, el coach financiero se parece más a un coach deportivo, ¿vale? Porque lo que va a ayudarte es a entrenar ese músculo de tus finanzas personales, es decir, cómo gestionas el dinero del día a día. Y puede entrar también en la parte de las inversiones. ¿Vale? Pero eso es una primera aclaratoria. Pero bueno, ese es mi perfil, por eso estamos aquí. Hace 2 meses lo conversaba con mi papá sobre todo este tema y me dijo, mira, hacia noviembre a mí me encantaría hacer una sesión contigo sobre este tema para que le contemos a la gente qué es lo que puede hacer, cómo pueden gestionar mejor su dinero, cómo pueden hacer algo con sus ahorros, sean muchos, sean pocos. Y dije, bueno, vamos. Entonces esta sesión está programada hace casi 2 meses. Así que bueno, ya y ahí nos pusimos a Ya, inventar más o menos en cómo lo podíamos dividir, ¿no? y ha sido muy útil para mí revisar ah, en esas conversaciones contigo cómo yo lo he venido haciendo. Afortunadamente ya estoy entendiendo un poco más, pero si yo hubiera aprendido de esto mucho tiempo atrás y con ese reel que sacaste recientemente, creo que fue ayer, sobre cómo el interés compuesto, Ujú. y si lo hubiera dejado donde, menos mal que cambiamos, menos mal que fui para otro lado, ahora, y es algo que yo, aquí una confidencia, yo le pido a papá Dios que me dé años de vida, pero no que me dé años de vida porque no quiero morirme. Es porque ahora siento que he aprendido lo que tenía que aprender, ahora quiero sacarle provecho a lo que estoy aprendiendo. Y esta es una de las cosas que estoy aprendiendo recientemente, porque hasta hace poco lo había delegado en ti, Alejandro, pero ahora lo estoy Ujú. aprendiendo por mí. Así que bueno, chévere. Eh, Cuéntanos, para la gente que tiene un sueldo, ¿cómo puede hacer que el sueldo le rinda un poco más? Sabemos que hay varias estrategias, creo que todos sabemos más o menos qué hay que hacer, pero el cómo se hace, una cosa es el hay que y el cómo es otra cosa. El cómo controlar esas fugas pequeñas que a veces no son, pero que si nos detenemos parece ser que era pequeño, pero puede ser muy grande. Pero sé que tú tienes otras recomendaciones, Dino. Alguien que tiene más mes que salario, ¿qué debería hacer para que ese salario le llegue a final de mes? Mira, perfecto. Y primero quería tocar sobre un punto que comentaste sobre la recomendación de tu papá, de mi abuelo, ¿no? Donde decías, dedícate a producir, no te preocupes por ahorrar. Tiene bastante de razón en esto.
Yo no, obviamente hay que quitar la parte de no ahorres, no solo dedícate a producir, porque bueno, eso es ya como vivir al límite, por decirlo de alguna manera. Pero sí tiene una parte de razón y es que tenemos que estar claros de una cosa, que para tener una economía sana y unas finanzas personales sanas, ¿vale? Eh, podemos es o reducir nuestros gastos o podemos incrementar los ingresos. Y hay uno de los dos que es finito y el otro de los dos es infinito, realmente, ¿no? Y recortar nuestros gastos es finito y aumentar nuestros ingresos es, en teoría, infinito, ¿no? Incrementar nuestros ingresos. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, que aquí, obviamente, con los salarios reducidos y acotados, magia tampoco podemos hacernos que con un salario muy reducido nos vamos a convertir en multimillonarios porque ahorramos e invertimos. Eso hay que ser muy claro en ese sentido, ¿no? Pero sí hay cositas que hay que tener en cuenta. Y voy a entrar por la primera, vamos a decirlo así, la regla del 50-30-20, ¿vale? Esta para que la apunten por ahí. La regla del 50-30-20 lo que quiere decir es que 50% de nuestros ingresos deberían, ¿vale? Y esto es todo teoría, ¿vale? Luego, por eso se llaman finanzas personales, porque son personales y cada quien tiene su realidad y con cada quien hay que trabajarlas. Pero en teoría, una regla que sirve como general es 50% de tus ingresos deberían ir destinados a necesidades básicas, las cosas que te permiten vivir comida, vivienda, servicios, ¿vale? Esos son los gastos básicos. Luego, el otro 30% debería estar destinado o podría estar destinado a lo que podríamos llamar ocio, ¿no? Que puede ser salir a comer, viajar, ir al cine, por poner ejemplos muy sencillos. Y el otro 20% debería estar destinado al ahorro, ¿vale? Entonces, esa es la primera regla. Entonces, evidentemente, para poder analizar dónde estamos, ¿vale? Hay que hacer un análisis. Y eso es lo que quizás a mucha gente le puede dar flojera al principio, ¿no? De decir, bueno, me tengo que sentar a ver mis números, cómo se ven los números, ¿no? Básicamente, en esta época, si tú te manejas, sobre todo con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, ¿vale? Lo ves en tus extractos bancarios. ¿No? O sea, si tú vas hoy a tu banco y sacas tres extractos bancarios, normalmente todo el mundo podríamos hacer eso, ahí está tu vida económica, ahí está tus hábitos, ahí están reflejados cómo tú te manejas con el dinero. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de eso, no sé, el último mes, si puedes hacer 2 o 3 meses, estupendo, porque te va a dar un poco más de visibilidad, un poco más de tendencia, pues bueno, ese sería, vamos a decirlo así, el primer paso para entender si estás cumpliendo, por ejemplo, con esta primera regla del 50-30-20. ¿Vale? Eso para empezar. ¿Qué podemos encontrar o qué cosas podríamos hacer con ese análisis? Lo primero es entender, y aquí creo que es a donde ibas, papá, con alguno de los comentarios, el tema de los gastos hormiga, ¿no? El tema de los gastos hormiga, que es un concepto bastante por ahí conocido, pero que lo vamos a ver ahora muy simplemente. Yo ponía el ejemplo en uno de los videos que grababa para el Instagram. Em, decía el ejemplo clásico de cuando la gente está en el trabajo y va de camino al trabajo o en el trabajo vas a tomarse un café, ¿no? Y café que normalmente es un producto económico, barato, ¿vale? Pero de repente hay gente que lo hace 2, 3 veces al día, perfecto. O bueno, el ejemplo clásico del cigarro, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando analizamos cuánto nos gastamos en ese café o en ese producto en un mes, en 3 meses o en un año? Cuando analizamos ese gasto, a veces nos podemos llevar sorpresas. A veces. Ese es un gasto hormiga clásico, pero lo menciono, pero también hago la acotación, como lo hacía en el video, de hay que también entender qué es lo que representa ese gasto para nosotros. Aquí yo no estoy diciendo a la gente no tomen café cuando vayan a la oficina, o sea, o no se compren ese café. O sea, si ese café te da
Es tu momento en el día, es el momento en el cual compartes con otros colegas, es el momento donde te enteras de qué movimientos están pasando en la empresa, o ese es el momento en el cual tú necesitas reconectar para poder tener un día más productivo. O sea, aquí no me quiero meter con nadie que se compra su café al día, pero sí es un punto de partida para entender dónde pueden haber pequeñas fugas, ¿no? De dinero. Y aquí, esto me permite conectarlo con un gran gasto hormiga que ahora está más presente con la era de la digitalización y la era de las suscripciones, la era de los Netflix, la era de los distintos servicios a los que nos podemos suscribir. Y es que hay mucha gente que cuando hace este ejercicio de analizar sus cuentas bancarias los últimos 2, 3 meses, se da cuenta que de repente tienen una suscripción que no están usando y que se habían olvidado que la tenían ahí. Y eso pasa muchísimo, ¿vale? Entonces, ese ejercicio es fundamental para entender si tenemos efectivamente, si nuestro dinero está yendo hacia donde nosotros realmente queremos, A ¿vale? mí me pasa Entonces, con el esa es, gimnasio, confieso, pago un gimnasio. por ejemplo. Entonces, y ese es un gasto recurrente, esa es una suscripción que muchísima gente tiene y que realmente no está usando. Y que quiere no cancelarla porque dice, no, no, yo es que yo no voy a, que es un punto de honor, yo voy a ir, ¿sabes? Pero bueno, eso ya cada quien tiene que hacer ese ejercicio de saber um, qué tan certero es esto, ¿no? Y hay otro punto para ir dando con este tema de la revisión de nuestras finanzas personales, que es el tema de los gastos en seguros y en servicios. Y aquí les pongo un ejemplo personal. Cuando yo aprendí sobre este tema, dije, vale, la próxima vez que a mí me toque renovar el seguro del carro, seguro del coche, como dicen aquí, yo lo que hice fue mirar cuál es mi póliza, cuándo se vence en el mes de mayo, perfecto. Yo en el mes de marzo, un par de meses antes, revisé cuánto era el importe de esa póliza, cuánto me iban a cobrar el próximo año. Y empecé a llamar a otras empresas aseguradoras. No muchas, llamé a 2 o 3. A partir de ahí, cambié la póliza de empresa, yo me estoy ahorrando alrededor de 200 euros anuales en el seguro del carro. Un seguro que casi no uso, además, ¿no? Obviamente con los seguros siempre hay que saber si estamos quitando, ¿cómo se llama? Prestaciones o servicios o si estamos bajándolos. O sea, hay que entender realmente si vale la pena bajarlo, ¿no? Hay que entender cuál es la cobertura que estamos teniendo y qué es lo que estamos dejando de tener. Pero a mí me hacía todo el sentido del mundo y me estoy ahorrando 200 euros al año en el seguro del carro. Solo por haber hecho esas 3 llamaditas un par de meses antes. Este, por aquí hay alguna gente de seguro comentando algo que no logro leer, pero luego me dicen y lo podemos comentar. Solo No, dice que es un Este, agente de seguro. mi querida reina, que está diciendo cualquier cosa me pueden llamar y constatan su seguro. Claro que sí, vale, querida vale. reina. 30 años en Ya, el negocio. llamen a Reina para mejorar su seguro. Pero no, me pasó en otra charla que, claro, comenté esto y la persona saltó, un agente de seguro saltó y dijo, para allá va. Tú lo que hiciste fue reducir las prestaciones de tu seguro, así que no es lo mismo, no te estás ahorrando. Tal. Bueno, me parece una precisión válida, ¿no? Hay que entender qué es lo que estamos haciendo. En mi caso tenía todo el sentido, pero yo estoy contento con el cambio que hice. Pero lo mismo, así como lo podemos hacer con seguros, lo podemos hacer con servicios. O sea, ¿cuándo fue la última vez que comparamos lo que estamos pagando en internet, en teléfono, en agua, en luz? Aquí en España, por ejemplo, hay una competencia con el tema de la luz brutal. Con el agua no puedo cambiar de proveedor, pero con la luz sí. Y yo creo que he cambiado 5 veces en los últimos 2 años, porque me van ofreciendo mejores tarifas y, para ser honesto, no hay mucha diferencia entre un proveedor y otro. Las luces me encienden, el horno enciende. ¿No? Entonces, bueno, hay que entender bien cómo hay empresas que te pueden estar cobrando, y lo vivo aquí en España, que aquí hay empresas que te pueden estar cobrando hasta el 50% más, ¿vale?
Entonces, bueno, hacer esas llamadas y entender dónde podemos, si de verdad necesitamos recortar gastos, esas son pequeñas cosas que podemos hacer. Una vez que tenemos más o menos definido, ¿no? ¿Cuánto ingresamos? Eso es algo que todos deberíamos tener claro, pero que si no lo tenemos claro, esa es la siguiente parte del ejercicio, ¿no? Hacer un análisis, ver dónde se nos van los gastos y entender cuáles son nuestros ingresos. Eh, Definir cuánto realmente podemos y queremos ahorrar, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que queremos lograr y qué es lo que podemos en este momento ahorrar también, ¿no? Y cuando decidimos ahorrar, lo que deberíamos hacer, y este es el principal error a la hora de ahorrar, es que normalmente decidimos ahorrar lo que nos sobra. Y la gente que tiene éxito ahorrando e invirtiendo lo hace al revés. Así como tú al principio de mes tienes que pagar un alquiler o una hipoteca, así como a principios de mes tienes que pagar la luz, así como a inicios de mes tienes que pagar una cantidad del colegio de los niños, así como a inicios de mes tienes que pagar un montón de cosas. ¿Quién le está pagando a tu futuro yo? ¿Quién le está pagando a esa persona que cuando tenga la edad que tenga, 60, 70, que sea, y que quiera tener la posibilidad de no trabajar si así lo decide? ¿Quién le está financiando eso a esa persona? Porque, digamos, en países como Estados Unidos, en países como España, hay un sistema de pensiones y tal, eh, pero ya les digo, aquí en España ese es un sistema que está quebrado, un sistema que se parece cada vez más a una estafa piramidal, porque es un sistema que se sustenta con los trabajadores jóvenes. Los trabajadores jóvenes pagan las jubilaciones de los mayores, pero esa pirámide se ha venido invirtiendo en España. Y hay cada vez más jubilados y cada vez menos gente trabajando por la tasa de natalidad. Entonces es un sistema que está en quiebra. Entonces yo al ver eso también dije, me tengo que hacer cargo yo de mi futuro porque yo no sé aquí qué va a pasar con el Estado español y el gobierno español y todo este sistema de pensiones. Ni hablar en Latinoamérica. Sabemos lo que son las pensiones normalmente en Latinoamérica. Entonces, bueno, y Estados Unidos no está muy lejos de todas estas historias. Entonces hay que, bueno, meterle atención a esto y mi recomendación es ahorrar es a inicios de mes, no al final, ¿vale? No es lo que te sobra, porque lo que te sobra casi siempre va a haber algo en lo que gastarse ese dinero. Siempre, siempre. Eso no me lo habías dicho. No, en serio, la verdad, el detallazo de hacerlo a principio de mes. O sea, de hacer el apartado. Yo tengo un apartado, pero la verdad que no tengo, es automático. A mí me lo descuenta de una vez el banco. ¿Ok? Me lo pasa para el fondo de ahorro. Pero lo que no tengo chequeado, de verdad, es a qué fecha lo puse a hacer. Pero bueno, no puedo Mm, dejar de saludar a Beatriz Serra, mira, y a Peggy. Qué bueno que están aquí. Ah, hay un Diego que levantó la mano. Le damos el chance, ¿vale? dale, dale, a ver quién es. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Diego. No, Creo que simplemente te conozco. quería hacer una acotación. Bueno, para los que yo soy Diego, el hermano de Alejandro, y quería hacer una acotación muy rápida porque lo estaba escuchando, ¿no? Y capaz me ponía en los zapatos de alguno. De, a ver, Alejandro siempre se ha caracterizado por ser muy paciente y yo muy impaciente. Y cuando yo tenía estas conversaciones con Alejandro, yo le decía, coño, Alejandro, dime dónde invierto. O sea, no me digas que cuide los gastos. Dime dónde invierto. ¿Sabes? No quería escuchar esa parte, ¿no? Y me di cuenta, y claro, y me costó creo que meses, y gracias a escucharlo tantas veces, es que hoy en día tomo ya mucha más conciencia de esos gastos hormiga que mencionaba, lo valioso que son, ¿no?
Y ni hablar, entonces eso se los digo porque capaz ustedes vienen esperando la fórmula mágica de, bueno, ¿dónde invierto? Pero el paso inicial, y Alejandro tiene mucho sentido en hacerlo, es ese, ¿no? Y yo lo estoy viviendo a carne viva porque ahí es donde está, donde comienza la magia. Y después ni hablar, simplemente para reforzar ese mensaje de lo que destinaste al ahorro, ponerlo al comienzo. Eso yo lo hacía mal mucho tiempo. O sea, yo esperaba a ver cuánto me quedaba a final de mes y decía, bueno, esto lo invierto. Y si no me quedó nada, bueno, el mes que viene lo vuelvo a intentar. Al cambiar eso, cambia todo. Así que nada, simplemente quería, porque capaz hay unos que están, que se sentían identificados conmigo, así que quería compartirlo porque a mí como hermano me ha servido mucho lo que Alejandro me está enseñando. Así que bueno, simplemente eso. Gracias, Bueno, Diego. ahí está. Sígalo, Ahí Ale. está para todos los impacientes. Se sientan ahí identificados. No, pero es que eso es muy importante porque la realidad es que mucha gente lo ve así y bueno, y por eso es que existen los coaches financieros. Porque cuando obviamente trabajas uno a uno con la persona, pues entran en tu detalle y te van, ¿no? Como dicen aquí, dando caña, ¿no? Te van insistiendo, te van educando, te van ayudando a entrenar esos músculos, ¿no? Que te van a permitir cambiar también tu relación con este tema, ¿no? Que es un tema que además en muchos casos es tabú, en muchos casos es un tema del que poco se habla, es un tema que genera estrés, en muchos casos genera traumas, así que nada, por eso Yo están quiero, justamente los coaches financieros para hablar de eso. me gustaría, Alejandro, que nos diera esa gran recomendación que te la entendí hace, no sé, un par de meses. Tu asesor financiero no puede trabajar en un banco. Ujú. Este, esto es algo así que a mí me llamó mucho la atención y después lo entendí con más fuerza en una de tus publicaciones en Instagram. Creo Sí, que, por favor, desarrollame esa idea porque ya vamos para la vamos a la tercer siguiente. punto, de modo de que podamos avanzar. Pero esa idea no quiero que dejemos de pasarla. Y te saludo, Sí. Luis Villasmil, te vi por ahí. Dale, Alejandro. Sí, mira, el tema de los asesores financieros, efectivamente, cuando están ligados a una institución financiera, a un banco, normalmente, sea un banco de los conocidos o sea un banco de inversiones X, normalmente su ganancia, sus sueldos, sus comisiones las obtienen es de justamente de qué productos financieros te colocan, es decir, qué productos financieros en los cuales te permiten o te sugieren invertir, ¿vale? Entonces, normalmente esta asesoría financiera va a ser gratuita. ¿Por qué? Porque justamente la ganancia de esa persona no está en la asesoría. La ganancia de esa persona está en donde te dice a ti para meter el dinero. Entonces, efectivamente, como dice Soraya, hay un conflicto de intereses. Entonces, siempre que busquen a alguien con quien asesorarse, eh, asegúrense de que sea una persona que sea independiente de alguna institución financiera. Ese es básicamente el consejo, porque un asesor financiero que trabaja para un banco no es un asesor financiero, es un vendedor de productos financieros. Entonces, esto para mucha gente es un shock porque mucha gente tiene ese contacto en el banco, esa persona de confianza en el banco que dice, oye, pero Pedro me está recomendando que lo ponga en este fondo, pues que es un fondo que me va a dar cierta rentabilidad y tal. Y coño, Pedro tiene, tiene unas comisiones y unos objetivos a los cuales tiene que acceder. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el tema de los asesores financieros, ¿vale? ¿Y cuál sería tu recomendación más allá de que haya un asesor que no esté vinculado? Pero ¿cómo es eso de que yo puedo invertir de 20 en 20, de 40 en 40? Porque yo también creía que hasta que no tuviera una buena cantidad no podía meter. Ujú. Sí, eso Obviamente me es. imagino que dependerá del país donde está cada uno y qué Ujú. tanto acceso tiene a moneda fuerte. ¿Qué puedo hacer para que
¿cómo decimos? Mis churupos crezcan sin que yo tenga que trabajarlo. Vale. Vamos a llegar a ese punto, pero simplemente quiero darles, así como les di la fórmula del 50-30-20, quiero darles también los pasos, y yo sé que aquí los Diegos impacientes del mundo me van a odiar. Quiero darles también la recomendación general antes de lanzarse a invertir. Y es básicamente la siguiente. Yo lo vi en un reel en estos días, una persona también que en Instagram estaba asesorando a la gente con el tema de inversiones y tal, y le preguntaban, si tengo 1.000 euros, ¿no? ¿Cómo los invierto? Y la persona le decía cómo invertirlos. Y yo decía, coño, no, si tienes 1.000 euros no inviertas, porque ese es tu tesoro, ese es tu colchón de emergencia. El dinero que vamos a invertir no puede ser el dinero que necesitamos ante una emergencia, ¿vale? Tenemos que tener un colchón de emergencia antes de lanzarnos a invertir. Y esto tiene dos razones fundamentales. La primera, porque si tú te lanzas a invertir y de repente te surge un imprevisto, una emergencia, uno, o tienes que vender esa inversión, y esa inversión puede momentáneamente en ese momento estar en pérdidas, ¿vale? Puede estar en negativo. Y entonces tienes que, como se llama en el argot financiero, asumir esa pérdida. Es decir, cuando tú no vendes o ganas en la bolsa o en las inversiones hasta que tú no vendes lo que tú tienes, como una casa. La casa, ahora las propiedades, por poner un ejemplo, las propiedades en Venezuela han bajado muchísimo de precio. Pero hasta que tú no la vendas, tú no has realizado esa pérdida. Si la casa sube, hasta que tú no la vendas, tú no has realizado esa ganancia. Lo mismo pasa con cualquier tipo de inversión. Entonces, punto número uno, si la inversión está en pérdida, vas a tener que asumir esa pérdida. Punto número dos, a lo mejor dices no voy a venderlo, saco una deuda. Error número dos, para poder invertir, tenemos que estar libres de deudas. ¿Por qué? Porque las deudas, sobre todo las deudas de tarjetas de crédito o créditos personales, suelen ser mucho más altas que lo que vas a obtener con la inversión. Entonces no tiene ningún sentido ponerse a invertir cuando yo tengo una deuda de tarjeta de crédito que me están cobrando X cantidad de intereses, ¿vale? Que me dices que es una deuda como una hipoteca, que en los países desarrollados tienen unas tasas del 3, del 4, del 5, en Estados Unidos hasta del 7%. Hasta ahí podemos manejarlo. Pero ya más allá de eso, y yo digo 7% ya es bastante, pero más allá de eso, no nos lancemos a invertir mientras tengamos deudas que sean superiores a esto. ¿Por qué? Porque las inversiones más tradicionales, estables, pero a su vez emocionantes del mundo financiero, dan una rentabilidad de alrededor de un 10% anual. Entonces, ¿qué haces tú con una deuda de las tarjetas de crédito? Por lo menos aquí tienen unas deudas a veces, o sea, unas tasas de interés del 20 y pico por ciento. ¿Cómo voy a invertir yo? 28, tranquilamente 28. ¿Cómo voy a invertir yo en algo que me da 10, 11, que en un año bueno me da 20, si tengo una deuda al 28%? No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces eso es lo primero. Hay que tener un colchón de emergencia y les digo aquí cuál es la regla también normal antes de invertir. Ese colchón de emergencia debería representar entre 3 y 6 meses de gastos. Si yo aquí en España mis gastos son de 3.000 euros, yo debería tener como mínimo 9.000 euros ahorrados de colchón de emergencia para sobrevivir ante cualquier situación, cualquier imprevisto, cualquier emergencia. Pierdo el trabajo, tengo una emergencia médica, ah, la vida, la vida pasa. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, tampoco invertimos el dinero que estamos ahorrando para las cosas del medio plazo, como irnos de viaje o como hacer una compra, una lavadora nueva o ese tipo de gastos que son más, vamos a decirlo así, más grandes, no son un gasto habitual en nuestra vida. Ese dinero tampoco lo invertimos porque no tiene ningún sentido que me quiero ir de viaje en un año y voy a meterlo en un instrumento que también puede tener una volatilidad, puede ir para abajo, puede ir para arriba. Entonces, ese dinero tampoco lo invertimos. Ahora sí, cuando llegamos al tema de las inversiones, cuando ya hemos pasado esta parte,
tenemos distintas, ¿no? Tenemos inversiones inmobiliarias, tenemos inversiones en negocios, tenemos inversiones en startups, ¿no? En empresas que están empezando, tenemos inversiones en la bolsa, inversiones en criptomonedas, o sea, para invertir hay un montón de opciones. En estos días me compartían una muy popular en México que son los CETES, que yo no conocía, por ejemplo. Te dan una rentabilidad más o menos interesante. Entonces, bueno, eso depende también de las oportunidades que hay en cada país, ¿no? Pero básicamente, ahorita nos vamos a concentrar, les diría yo, y aquí vamos a entrar en lo que me pedías, en inversiones en bolsa. ¿Por qué? Porque son las más fáciles para cualquier persona de acceder y de entender, incluso. Incluso más fáciles que comprar una casa o cualquier cosa. Porque bueno, para comprar una casa, comprar un apartamento, lo que sea, necesitas capital, ¿vale? Para esto no necesitas capital y ese es el primer punto. Para invertir en la bolsa no necesitas capital, ese es el primer mito, ¿vale? Que invertir en la bolsa es para gente con mucho dinero. Que invertir en la bolsa, mito número dos, necesitas entender de finanzas complejas. Necesitas entender mucho de números. Esa es la otra. Eh, que invertir en la bolsa significaría dedicarme a ello. Es decir, que tengo que estar todo el día pendiente de si la bolsa subió, si la bolsa bajó, para comprar, vender. No, eso es lo que se llama trading, ¿vale? Cuando estamos hablando de este tipo de inversiones en bolsa, es inversiones a largo plazo, ¿vale? Eh, otro mito que me encanta que está por ahí. Invertir es como jugar al casino. Puedes ganar o puedes perder. Eso pasa cuando decides hacerle caso quizás al amigo que te dijo invierte en esta acción, que esta acción la va a reventar. Eso si no has estudiado esa acción y esa empresa, sí, puede ser, eso sí es jugarse al casino, ¿vale? Pero cuando tú inviertes, y aquí voy a entrar ya en materia concisa, cuando tú decides invertir en un instrumento, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú tienes la posibilidad de comprar una partecita pequeña de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, tú compras una partecita de Google, compras una partecita de Amazon, una partecita de Apple, una partecita de Walmart, ¿no? Imagínate que tienes esa posibilidad. ¿Tú crees que eso es como jugar al casino? No, tú no estás invirtiendo en esas 500 las 500 empresas más sólidas prácticamente del mundo. Pues la historia que tiene más de 100 años, este índice que mide cómo se comportan esas 500 acciones, nos dice que con sus subidas y sus bajadas, invertir en esa cestita de acciones nos da una rentabilidad aproximadamente, para simplificarlo, del 10% anual. ¿Vale? Entonces, esa es, vamos a decirlo así, tratando de desmitificar un poco todo el tema de la bolsa. La bolsa no hay que entrar en entender eh, números y ni dedicarse a eso, sino es entender que es un índice, ¿no? Que puedes invertir en un índice, en estas cestitas de acciones, ¿vale? De manera regular y que eso se va a mover así, pero que la tendencia cuando abres la foto, cuando ves el historial de más de 100 años de esto, va así, solo que no en línea recta, va así, ¿vale? Y por eso ven, las bolsas han caído, las bolsas siempre van a ser noticia de eso, pero cuando las bolsas están subiendo, no van a escuchar mucho de eso, ¿vale? Pero tiene más de 100 años de trayectoria un índice como esto. Eh, Papá, profundizamos en este tema porque yo estoy aquí hablando mucho y yo sé que para mí este es un tema sencillo, pero quiero entrar en el detalle y ayudar a que la gente entienda este concepto, ¿vale? No, De sí, que me parece que sí, o sea, cuando tú me dices, y te quiero preguntar, ¿cómo es eso que no tengo que tener dinero para entrar en la bolsa? Ujú.
¿Cómo es eso? Mira, eso es tan sencillo como que básicamente a día de hoy, desde nuestro teléfono, podemos abrir em, una cuenta en lo que se llama un broker, ¿vale? Un broker es simplemente una institución financiera a través de la cual tú puedes invertir en la bolsa, ¿vale? Puedes comprar lo que sea en la bolsa. Puedes comprar acciones, puedes comprar bonos, puedes comprar un montón de historias. Y puedes comprar un pedacito de esta cestita de la que te estaba hablando de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. Entonces, eso lo podemos hacer desde nuestro teléfono. Lo que hay es que entender desde, desde cada país cómo lo podemos hacer. Yo obviamente conozco muy bien a los que están aquí en España. Conozco bastante bien a los que están en Estados Unidos. Sé de opciones que existen para los venezolanos también, ¿vale? Para invertir en esto. Bueno, de hecho, tienen aquí abajo mi Instagram y que es Invierte y Avanza, ¿vale? Cualquier persona que haya estado en este evento que me quiera enviar un mensaje privado, Alejandro, ¿cómo es que es esto? Alejandro, dime las aplicaciones que yo estoy en tal país, lo podemos ver y yo les respondo sin ningún problema, ¿vale? Pero supongamos que ya tienen claro cuál es la aplicación y se abren una cuenta. Es como abrirse una cuenta bancaria. Tienen que pasar un proceso de verificación, etcétera, 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 con su cédula o su DNI, lo que sea, ¿vale? Una vez que abren esta cuenta, desde prácticamente 10 euros pueden invertir en este tipo de instrumentos, ¿vale? Y el secreto está justamente en la constancia. Y aquí les doy la siguiente cifra. Si tú inviertes, que era lo que estaba en uno de mis últimos reels en la cuenta de Instagram, si tú decides invertir en este índice del que les estoy hablando, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y tú decides invertir durante un día, es decir, vamos a poner un ejemplo, 100 euros el día martes y el día miércoles lo sacas, tú tienes un 50% de chances de que tu inversión haya crecido, ¿vale? Pero si en vez de un día dejas ese dinero ahí un año, el porcentaje o la probabilidad de éxito, es decir, de que tu dinero haya crecido, de que tengas más dinero, es del 68%. Un año, 68%. Pero si nos vamos a 10 años, ¿vale? Si nos vamos a 10 años y metimos los mismos 100 euros, tenemos una probabilidad de que ese dinero haya crecido del 88% a 10 años. Si alargamos ese plazo a 20 años, las posibilidades de tener éxito en esa inversión, es decir, de haber ganado dinero, son del 100%. Porque esto es en base al historial de este tipo de instrumentos. Este instrumento del que les estoy hablando se llama el Standard Poor's 500 o SP 500. Cuando este es un índice que tiene más de 100 años de historia y no importa en qué momento de la historia hayan podido entrar, si pasas 20 años, no importa que tú hayas invertido justo el día antes de una caída masiva, como la que ocurrió en 2008 con la quebrada de Lehman Brothers. Hubieses invertido el día antes de esa quiebra y 20 años después tú tienes más dinero. O sea, tuviste la mala suerte de haber entrado en ese momento, ¿vale? Entonces, esta es la importancia del largo plazo en este tipo de inversiones, ¿vale? Así que los impacientes como Diego, esto no es para ustedes. No, pero esto obviamente, tener la paciencia cuando entiendes cómo funciona, te ayuda, te da esa tranquilidad. Y cuando empiezas a ver, además, con el paso de los años, cómo esa bola de nieve va creciendo, ¿vale? Porque cuando empiezas con poco dinero, es duro, no les voy a mentir, ¿vale? Porque sacarle 10% a 20 euros son 2 euros. Eso no es nada. O a 1000, vamos a ponerle a 1000 euros o a 1000 dólares, el 10%, bueno, son 100, bueno, perfecto. Pero lo interesante está en cuando tú vas dejando que el tiempo corra y tú sigues sumando y tú sigues sumando. Eso se convierte en una bola de nieve que lo que hablaba justamente en el último reel lo decía. Si nosotros hubiésemos decidido invertir hace 40 años 10.000 euros en este instrumento, hoy tendríamos 893.000 euros.
sin haber hecho más nada. Solo haber invertido 10.000 Alejandro, euros hace 40 años. claro, y sabes, tan de ¿Vale? acuerdo estoy contigo. Sabes que yo tengo 30 años en esto desde Venezuela, que tenemos como cultura en Latinoamérica pensar que las ganancias son de inmediato. No es así. Correcto. Estos son productos de larga duración. En la medida que dejemos que estos capitales crezcan según el interés compuesto, más beneficio vamos a obtener. Entonces nosotros también culturalmente, insisto, Ujú. queremos como que buscamos tener ganancias de inmediato. Si dejamos que esos capitales crezcan, maduren, paulatinamente, en 10, 12 años estamos viendo los beneficios. Muy de acuerdo contigo, Alejandro. Es correcto, es correcto. Gracias. No puedo ver quién habló, pero Reina totalmente Romero. acertado. Ahora, Reina Reina. Romero, fan de Reina, tu papá. reina. Y Plío 21. Sí, fabuloso, reina. Tú estás por Houston, ¿no es Texas? Texas, sí, sí, Perfecto. Gracias, reina, un cariño. igualmente. Mira, y Ok, entonces complemento la ok. historia de los 10.000 euros, ¿no? Que estaba Sí, por explicado en el favor. reel. Si esos 10.000 euros que invertimos hace 40 años los dejamos tranquilitos, nos da alrededor de casi 900.000 euros, ¿vale? Por el crecimiento de ese 10% anual. Solo pusimos 10.000 euros, más nada. Pero vamos a hacer el ejercicio siguiente. Si pusimos 10.000 euros para entrar y cada mes de nuestro salario le pusimos esos 100 euros que dijimos, ahorramos a inicios de mes, 100 euros. Y lo dejamos esos 40 años ahorrando esos 100 euros todos los meses, siendo muy consecuentes. Al cabo de 40 años tenemos alrededor de 2.141.000 euros, de los cuales nosotros solo pusimos 58.000. Eso es la manera más gráfica de explicar lo que es el interés compuesto. Que cuando tú metiste esos 10.000 y al año te ganaron un 10%, ya tenías 11.000, ¿verdad? El siguiente 10% que vas a ganar ya no son sobre los 10.000 que pusiste, son sobre los 11.000. Y así va. Y esa bola de nieve. Y se los digo ya que ya lo puedo decir hoy en día porque lo he vivido en carne propia. Lo más difícil es el comienzo. Cuando tenemos poco dinero, ahí es donde más cuesta, ¿vale? Porque verle, obviamente, el queso a la tostada, como decimos, no es fácil. Este es un juego de largo plazo. Para hacer dinero rápido, pues hay un montón de otras opciones en las cuales yo no me meto porque en varias he salido trasquilado. Así Sí, que alto creo que riesgo, pues. sí, creo que alguien levantó la mano, Ok. Soraya. Sí, Sí, ¿me escucha? Soraya y... Sí, tengo una pregunta, Alejandro. Yo, bueno, tuve dos malas experiencias, digamos, una con un fondo de inversiones que se llama Scandia, que probablemente mucha gente lo conoce. Yo empecé a invertir en Scandia cuando estaba en Venezuela, yo soy venezolana. Y bueno, al final saqué el dinero y bueno, y perdí la plata, pues, ¿no? Mm, Entonces, mi pregunta es, cuando hablan de que esto es a largo plazo, obviamente hoy yo tengo otras inversiones en otro lado, pero una de mis ujú, preocupaciones, y por eso me interesó venir a esto, ¿verdad? Es porque yo ujú, entiendo que ahora cada día es más fácil que el venezolano a pie o la persona a pie, digamos, puede hacer su propio, digamos, su propio broker, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, invierto acá, como dices tú, en las 500 del SP y tal. ¿Cuál es ujú. tu opinión versus otros, vamos a decir, no sé, Dominion Capital, otras entidades que te promueven esas inversiones a largo plazo, pero que yo particularmente tengo reservas por lo que viví con Scandia, ¿no? Entonces, esa sería Ya. mi pregunta. ¿Cómo ves tú esta? Porque evidentemente uno mete el dinero ahí, lo dejas ahí, bueno, y te olvidas de eso, y como dices tú, le vas metiendo todos los meses en función de tu salario, ¿no? Ujú. Pero son empresas al final de cuentas, me explico, son personas que están haciendo el trabajo por ti, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, ahí entras en un punto interesante que es la diferencia, y aquí estos son conceptos un poquito más técnicos, pero bueno, voy a tratar de simplificarlos, no son técnicos, pero bueno, básicamente hay lo que se llama gestión activa y gestión pasiva en las inversiones.
de lo que yo les estoy hablando, de invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es gestión pasiva. ¿Por qué? Así. Ok. Porque no hay nadie tomando decisiones, sino que este índice simplemente sigue el comportamiento de esas 500 acciones, no hay más. Ahí no hay nadie tomando decisiones. Si las acciones bajan, el índice baja. Si las acciones suben, el índice sube. Cuando hay una empresa detrás metida, probablemente estemos hablando de fondos de inversión de gestión activa. Es decir, ahí hay un equipo de profesionales dedicados a seleccionar en qué empresas invertir. Exacto. Y lo que pasa con los fondos de inversión de gestión activa son dos cosas. Número uno, tienen unas comisiones de gestión muchísimo más elevadas que las comisiones Exactamente. que tienen los instrumentos de gestión pasiva. ¿Vale? Como Exacto. invertir en el S&P 500, ¿vale? Eso es por un lado. Y por el otro, es que todos los estudios serios sobre el tema de la gestión pasiva y la gestión activa dicen que a largo plazo la gestión pasiva siempre termina ganándole a la gestión activa. O sea, por más de que haya unos tipos súper brillantes invirtiendo, seleccionando a las empresas y a lo mejor tienen un año bueno, 2 años buenos, 5 años buenos, los gestores que realmente superan a un índice como el Standard and Poor's 500 en el largo plazo son, creo que menos del 10%. Ok. Entonces es muy difícil dar con quién es ese 10% que te va a ganar más que lo que te va a ganar esto. Entonces, De acuerdo. básicamente yo no me metería en eso y lo haría yo mismo. Ahora bien, Ok. hay una segunda Pero para, opción. pero para Ahora, hacerlo, o sí. sea, yo no me he atrevido a hacerlo nunca yo mismo porque te tengo a ti, pero y no he tenido interés de aprenderlo. Pero ese yo Ujú. mismo es sencillo. O Sí, sea, y yo además solo sé, existe una... Alejandro, que soy dueño, yo sé que soy dueño como de 4 cauchos de Amazon. Porque yo tengo unas inversiones en Amazon que creo que me da como para 4 cauchos, algo así, 4 llantas. Y sé que Poco más. cómo llamas tú? Ay, donde están las empresas tecnológicas, donde están, o sea, hay El, grupos de empresas que uno tiende que, ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Silicon Startup. Valley, Silicon Silicon el Valley. Valley. NAS, No, 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 son unos grupos, o el, son unos, el, Startup. donde yo el tengo, ETFs. Ah, los ETF. eso, Claro, los donde ETF. hay un grupo de empresas que va, así como está Standard Poor's o está, tiene, donde tenemos el dinero, Ale, lo que pasa es que se me olvidó el nombre, esos grupos ETFs. de empresas. El Ah, Nasdaq. bueno, eso, pues, ¿qué es eso? Ujú. No, en ¿De los qué trata ETFs, o eso? sea, así como aquí estoy hablando solo del ETF, del Standard and Poor's 500, que es el que sigue este índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero Exacto. hay ETFs de distintas variedades. Hay un ETF que se llama el MSCI World, por ejemplo, que sigue el precio de las acciones de las principales 2.300 empresas de los países desarrollados. Por ejemplo, ahí te diversificas un poco más allá de Estados Unidos, ¿vale? Ese es un fondo muy bueno. Hay uno que se enfoca mucho en las empresas tecnológicas, que es el Nasdaq. Correcto. Las 100 empresas tecnológicas principales del mundo. Ese es un índice también muy bueno. Obviamente en los últimos años ha sido el índice que mejor le ha ido. Porque como alguien comentó Eso por ahí, mismo. alguien puso en los comentarios, ahí están metidas las 7 magníficas. Que son Nvidia, que son Amazon, Google, Meta. Sin embargo, Están está ahí. demostrado que el S&P 500 sigue siendo el más sólido porque hay más diversificación de industrias, ¿sí? Entonces, Correcto, por eso la seriedad en la referencia a invertir en esos mercados, ¿ves? correcto, correcto. Eso y Escuchamos a Anda, Déjame, escuchamos a Ana que déjame tiene dar la... un, un- ok, un último punto sobre el Standard and Poor's 500 que yo creo que para que la gente entienda cómo funciona. Las 500 empresas de Estados Unidos no son las 500 más grandes, no son las mismas hace 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con claro. ese índice a medida que las empresas van creciendo o van perdiendo? Y aquí está el secreto de por qué esa inversión siempre sube. Y es que Ok, son 500 claro, empresas, 500 empresas, pero a la 499, si le empieza a ir mal, la que estaba de 501, que le está yendo mejor, entra en el índice. Es decir, las claro. empresas a las que les empieza a ir mal,
Va saliendo. Imagínense BlackBerry, imagínense Nokia, imagínense la Kodak. Todas esas empresas que se fueron a pique fueron sustituidas por empresas que venían así. Las Apple, las Amazon, las Google. Entonces, por eso ese índice siempre crece en el largo plazo. Porque siempre tiene a las empresas que mejor les va. Está diseñado así. Entonces, es muy difícil que pierda. ¿Vale? Quería Mira, agregar ese Alejandro, punto por para que razones de entendieran el tiempo funcionamiento. Sí. por razones de tiempo vamos a tener que ir cerrando. Está muy interesante esto. Vamos a escuchar a nuestra querida uruguaya que nos acompaña y te escuchamos. Nada, quería compartirles que, bueno, que en Latinoamérica el tema de las finanzas personales es un tema que está muy incipiente y es un tema donde todo el mundo tiene mucho temor. Ujú, Yo en los primeros días de septiembre estuve haciendo, me estoy certificando internacionalmente en gobierno y dirección de las organizaciones y tuvimos un módulo internacional que fue en la Universidad de los Andes en Chile, donde estuvimos invitados a participar del directorio de la Bolsa de Chile, ¿tá? Y la Bolsa de Chile recientemente hizo un holding con la Bolsa de Perú y la Bolsa de Colombia y tienen como novedad que desde los distintos países de Latinoamérica, a través de un broker, se puede ingresar y están alentando a todo el mundo a hacer sus primeras inversiones y a probar, no con mucho, pero por ujú. ejemplo, para los que recién empiezan nos decían, bueno, sí, hay, primero que nada, saber que para que las empresas coticen en bolsa tienen que presentar un montón de documentación y eso le da un nivel de seguridad importante, no es que cualquiera va y cotiza en la Correcto. bolsa. Pero bueno, en eso del índice que vos decías, dice, bueno, para empezar a probar con algo, ir con las empresas que están a media tabla, mirar la información de la evolución que esas empresas han tenido sin pretender ser un profesional. Entonces, bueno, eso, como que hay que empezar y que hay que animarse, que tenemos posibilidades. Entonces decía, es maravilloso porque a través de un broker uno en realidad entras y ves el tablero de la bolsa y te sentís que estás como en Nueva York. Pero bueno, Ujú, es una cosa Qué bueno. interesante y creo bueno, que hay que empezar, que en algún momento hay que ujú. empezar, hay que animarse. Yo creo que Totalmente. algo, gracias, cariño, gracias. Nos vemos en Costa Rica en algún momento del año que viene. Sí. Mira, eh, yo creo que esto de Standard Poor's, el incremento, el interés compuesto, lo pueden ver mucho más claro en la cuenta de Instagram de Alejandro, que es Invierte y Avanza. Ahí creo que está extremadamente, es la última publicación, la publicación más reciente, creo que es bien importante que conozcan eso. Y vamos a ir cerrando después que Peggy, por favor, Peggy, hable. Y es más, Peggy, te voy a echar la vaina y usted remonta. Quiero que le des las gracias a Alejandro. Ya saben, mantengan contacto con Alejandro y sigan haciendo preguntas a Alejandro a través de su Instagram. Invierte y avanza. Gracias, Alejandro. Voy a seguir aprendiendo contigo. Se confirma eso que decía el tío de mi abuelo. El tío, ¿sabe quién era el tío de mi abuelo? El poeta cubano José Martí. Ese prócer cubano, poeta cubano José Martí, tío de mi abuelo, una de sus tantas frases dice, soy hijo de mis hijos, porque ellos me rehacen todos los días. Y creo que de verdad los hijos nos enseñan también a nosotros muchas cosas, y tanto por el lado de Diego como por el lado de Alejandro, y también mi pequeña Victoria, que ya me va a ser abuelo también en pocos meses. Ah, qué sabroso tener hijos si nos abrimos a la idea que nos enseñan. Así que muy orgullosote de nuevo contigo, Alejandro. No sé si tiene una recomendación final, porque le voy a echar la vaina a Peggy de que ella clausure esta sesión con su comentario, con lo que quiera decir. Y esta noche te veo, Peggy. Dime, Alejandro, una palabra final. Mira, yo lo que les recomiendo es a que no vean este tema ya como un tema tan ajeno como lo era hace muchos años.
con los teléfonos móviles a la mano tenemos la posibilidad de hacer este tipo de cosas y simplemente hay que tratar de empaparnos. Más allá de en YouTube hay muchísima información muy buena sobre esto. En Instagram ya hay mucha gente publicando contenido sobre esto, así que si me siguen a mí, por ejemplo, o entran a mi cuenta, no tienen que seguirme, pero si entran a mi cuenta y ven a quienes yo estoy siguiendo, tanto en castellano como en inglés, ahí también les da unas referencias de otros creadores de contenido que publican cosas muy buenas. Se empiezan a empapar de esto y van viendo que cada vez se hace más sencillo y más digerible, ¿vale? Así que mi recomendación es simplemente a que se atrevan a empezar, documentarse un poquito, hacerlo poco a poco, ir probando con poco hasta que van agarrando la confianza y van entendiendo cómo funciona esto. Esa es mi recomendación. Excelente, Ale. Antes de Peggy, que es la que cierra y nos manda a la casa o almorzar o hacer lo que queramos, Presenta a eh, Peggy, Eli. un segundo porque te están echando flores, Alejandro, en el chat. Hay gracias por los tips que estás dando. Ya te están siguiendo muchos en Instagram y qué orgullo para Eduardo que tú estés en este webinar, dicen por acá. Súper interesante. Muchas gracias, Alejandro, y por supuesto al padre. Y también preguntan si este video se va a subir. Sí, Eduardo, se sube a tu canal de YouTube para que ustedes puedan ingresar posterior a la grabación y tomar nota si no han podido tomar nota completa. Gracias, Alejandra, por estos tips tan valiosos y sobre todo que nos está invitando a los de a pie, vamos a decir así, a través del teléfono celular, a empezar a invertir, aunque sea con $10. Así que fabuloso. Y cerramos con Peggy. Hola, buenas tardes, saludos a todos, qué gusto. Gracias, Eduardo, por invitarme a este live y gracias a ti, Alejandro, por la información tan valiosa que nos acabas de compartir. Yo siempre digo que cuando cambias tu relación con el dinero, cambias tu vida. Así que veo que esta información es súper valiosa para todos, ¿no? Y que bueno, es un tema que a veces suele ser un poquito complicado para algunas personas, sobre todo cuando están iniciando en este proceso de reconocer, ¿no? Reconocer y reconocer su finanza, porque a veces es difícil dar ese primer paso, decir, ¿sabes qué? Voy a mirar a fondo mis finanzas y voy a hacer Correcto. un acto de verdad, de sentarme aquí a ver cuánto gano, cuánto invierto, cuánto gasto. A veces dar ese primer paso cuesta muchísimo. Y bueno, tú como coach financiero, me encantaría tener un poquito más claro dónde podemos seguirte y cómo tú, desde todos tus conocimientos que has venido adquiriendo, que incluso pones en práctica, podrías ayudarnos desde tus capacidades a nosotros, los que queremos también aprender a conocer de ese mundo y como digo yo, lo más importante, comenzar a accionar. Entonces, ¿cómo tú nos puedes ayudar? ¿Cuál es el servicio que tú prestas? ¿Cómo podemos conseguirte para poder dar ese paso? Y no que no se quede como en la ilusión, sino ya concretar, ok, voy a dar el paso, Alejandro, ¿cómo tú puedes ayudarme? ¿Cómo puedes ser tú mi coach financiero y acompañarme en este proceso? Muy bien. Gracias, Peggy, gracias. Mira, muy fácil. A ver, yo estoy en Invierte y Avanza en Instagram, lo que hemos comentado por aquí. Y básicamente yo ya doy asesorías personales, ¿vale? A las personas que me lo solicitan, básicamente, y hacemos un análisis de su situación y vemos en qué punto están y dependiendo de eso armamos un plan de trabajo, ¿vale? Con las personas. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Ya más adelante se van a venir otras cosas como ya cursos ya pregrabados y todo este tipo de cosas un poquito más avanzadas para las personas que quizás una asesoría personalizada puede estar quizás fuera del alcance, etcétera. O sea, tratar de llevar esa educación financiera por todos los canales posibles. El gratuito por ahora, que es Invierte y Avanza, y luego habrá otros, más allá de las asesorías personales, con, bueno, productos para ayudar a la gente bueno, llevar esta información a la mayor cantidad de personas posible, porque creo que es un muy lindo servicio que dar. Definitivamente sí. Así que, bueno, para ver si me quedó claro, Alejandro, voy y te sigo en Invierte y Avanza. Allí voy a los mensajitos y te digo, ¿sabes qué? Quiero que seas mi asesor financiero. Agendamos una cita y tú me ayudas a dar ese primer paso, que es mirar mi Correcto. finanza y no hacerlo solo, que a veces puede ser muy difícil hacerlo solo. Entonces, encontrarme con esa realidad y ponernos a trabajar en tener una mejor realidad, porque siempre se puede ser mejor. Así que
Muchísimas gracias, Alejandro, porque yo siento que ahí radica todo en la parte financiera. Merecemos tener unas finanzas que nos den una calidad de vida, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Así que gracias, Alejandro, porque creo que elegiste un camino hermoso, que es acompañar a otros que de repente no tienen tanto conocimiento en esta parte, pero bueno, que con tu experiencia, tu conocimiento y tu calidad humana, pues puedes ayudarlos a mejorar sus finanzas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Peggy, por esos comentarios. Carajo, Sí, sí. mira, carajo, yo no, Yo- ojo, yo no influí en eso. Eso que acaba de hacer no, esta no, chica me diste, yo luego le pago le paso a Peggy los 100 euros que hablamos. pero me cacheteaste. Eso es algo que yo tengo que aprender. Gracias, Peggy. Yo lo único que me faltó fue decir, este, llamen a Alejandro, hablé con Alejandro y yo doy la cara por Alejandro, es mi hijo y yo sé, no voy a comprometer mi prestigio en alguien al cual yo no creo. Linda Hu desde Perú. Y rápido, cerramos. Tengo que entrar otra vez. Sí, rapidito, rapidito. Me tuve que conectar porque estaba acompañando a mi esposo a un control médico, ¿no? Y me perdí una parte, pero quiero aportar algo que me pasó ayer, ¿no? Alguien me pidió una donación aquí en mi edificio para algo que era como $100. Y yo, el impulso, ay, sí, cuenta conmigo. Y después dije, qué vaina, muy a los venezolanos, qué vaina. Yo voy a sacar mis $100 para algo que todo el mundo que vive en este edificio tiene dinero. Yo dije, ni tonta útil porque mi dinero va a ir al bolsillo del que tiene más dinero que yo. Y yo le dije a la persona que le di mi palabra, lo lamento. Lo pensé bien, fue una respuesta muy emocional, pero dije, yo no voy a sacar mi dinero para que vaya al bolsillo del que tiene más que yo. Simplemente escuché por ahí gastos hormiga. Te digo, sobre todo las personas que somos muy emocionales, ¿no? Nos agarran ahí por el corazón y tú dices, iba a sacar $100, ¿ah? Iba de mi cochinito, de mi chanchito, y lo iba a dar a alguien que tiene, en este edificio vivo en San Isidro, y aquí la gente de aquí no es pobrecita, gente que tiene mucho brillo. Entonces solamente quería aportar eso, sobre eso, esas cosas Claro, emocionales que nos pasan sobre todo a las mujeres, ¿no? O emocional. me equivoca, o me equivoco. Pero gracias, mira, te Perfecto. Es ganaste que aquí una fan, así que voy a ser somos tu cien por seguidora porque ciento necesito emocionales. invertir, ¿ok? Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta una próxima. Bye. Gracias, Feliz. Alejandro. Hasta Gracias, Hasta luego, luego. Nora. encantados. Gracias, Eli. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo, Ale. Esto lo Chao, subimos Eli. a YouTube de un momento a otro.